vamos a dar comienzo a los trastornos de la deglución, puntualmente dirigidos a los trastornos motores del esófago, donde, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, existen una serie de cambios recientes en las clasificaciones, los abordajes de estos trastornos, de tal forma que le vamos a dar una perspectiva, como está colocado en el título, una perspectiva moderna de los trastornos motores del esófago. Hay una serie de aspectos de la fisiología de la deglución que son de interés. Uno de los elementos es que una vez que se inicia el trago, el bolo alimenticio va a alcanzar el esófago en menos de un segundo. O sea, que en menos de un segundo se completa la fase orofaríngea. Posteriormente, la deglución se completa en el término de 10 a 15 segundos, es decir, que ya en ese tiempo el bolo alimenticio alcanzó el estómago. Este proceso superior orofaríngeo involucra a más de 30 músculos y todos los niveles del sistema nervioso central y tiene dos fases, una fase preparatoria oral y una fase faríngea. Posteriormente se logra la tercera fase, que es la fase esofágica propiamente dicha, a través del cual el bolo alimenticio está alcanzando el estómago. Acá podemos ver la primera fase, que es la fase preparatoria oral. Esta fase tiene que ver con el proceso de masticación, la saliva lubricando y la formación del bolo alimenticio. Posteriormente, la bomba lingual impulsa el bolo alimenticio hacia la faringe y acá este músculo tiene un rol fundamental para que esta fase sea efectiva. Una vez en la faringe, existe la contracción de los músculos circulares de la faringe que impulsan este bolo alimenticio hacia el esófago a partir de la contracción de la faringe entonces y la relajación y apertura del músculo cricofaringe. O sea, no solamente la relajación, sino que la apertura, que tiene que ver con la distensibilidad de esta zona, que cuando hay fibrosis, como en caso de barra del cricofaringio, existe una dificultad clara para que esto se produzca. Una vez en el esófago, entonces ya comienzan las contracciones peristálticas del cuerpo del esófago, que en su momento encontrarán en forma simultánea, relajado, el esfínter esofágico inferior para que este bolo alimentario viaje a su través y llegue o alcance el estómago. Hay dos aspectos importantes de divisiones en la inervación. La inervación es toda a través del nervio vago de esta región, pero la parte superior, la parte de músculo estriado, tiene un comienzo en el núcleo, o está controlado por el núcleo ambiguo del vago, y tiene un sistema directo de acetilcolina que actúa como sistema excitatorio. Esto es importante porque toda la parte orofaríngea y la parte del tercio superior del esófago es todo músculo estriado. Recordemos que el tercio medio es una combinación o una mezcla de músculo estriado y músculo liso, y el tercio inferior del esófago entonces es absolutamente músculo liso, los dos tercios inferiores, perdón. De tal forma que la parte inferior, el músculo liso, va a tener un control diferente a través del núcleo dorsal del vago y va a tener un sistema excitatorio siempre con acetilcolina preganglionar, y el postganglionar va a seguir siendo excitatorio con la liberación de acetilcolina, y un sistema inhibitorio que está dado a partir de la liberación de óxido nítrico y de péptido intestinal vasoactivo. Estas sustancias químicas inhibitorias son las que dan lugar a la onda de inhibición deglutoria, que son las que en verdad permiten la secuencia peristáltica. Esto es un aporte muy interesante del doctor Cifrin, un argentino que ha investigado en Bélgica y actualmente en Inglaterra, que describió esta situación, que es la siguiente: para que exista la secuencia peristáltica, el esófago se debe relajar. Y como podemos ver en el gráfico, esa relajación es de proximal a distal y se va haciendo cada vez más amplia, de tal forma que cuando llega el estímulo, la secuencia peristáltica se produce en distintos momentos y no al unísono, que sería entonces la consecuencia
primero se relaja adecuadamente para poderse contraer en forma peristáltica, y a nivel inferior esta relajación involucra el esfínter esofágico inferior, que al relajarse permite el pasaje del bolo alimenticio. Todo este proceso de relajación, decíamos, está dado por la liberación de óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, y la secuencia peristáltica, por el contrario, a través de un mecanismo colinérgico. Las manifestaciones clínicas que traen los trastornos deglutorios dan como síntoma principal la disfagia, que ahora vamos a ver puntualmente. Y existen una serie de síntomas acompañantes dados por la existencia de regurgitaciones, por alteración en el vaciamiento del órgano, de tal forma que el contenido esofágico en forma intraesofágica, no gastroesofágico, regurgita a boca o a fauces. El dolor torácico, que es otro síntoma que puede ser acompañante, síntomas respiratorios, como por ejemplo complicaciones del tipo de las neumopatías o bronquitis aspirativas, y la pérdida de peso, que en general es tardía cuando son trastornos benignos, trastornos motores del esófago, y son más precoces cuando son enfermedades orgánicas. La disfagia entonces la vamos a clasificar, la vamos a definir, como la sensación de atascamiento de los alimentos durante el pasaje del mismo de la boca hacia el estómago. De tal forma que topográficamente podemos clasificarla en orofaringia cuando afecta la fase oral o faringe de la deglución, y esofágica cuando afecta o está en el tránsito del órgano propiamente dicho. Existen una serie de preguntas claves para realizar al paciente para poder abordar adecuadamente este síntoma. Las preguntas serían las siguientes: si la disfagia es para sólido, líquidos o ambos. Esto nos va a permitir entender si el trastorno es orgánico o funcional. ¿Dónde percibe el paciente el atascamiento del material deglutido? Eso nos va a dar una idea del lugar, del nivel donde se produce dicha alteración o dicho atascamiento. Si existen síntomas de disfunción orofaringea, tal como atascamiento junto con accesos de tos que hacen pensar en un proceso alto de la deglución. Si la disfagia es intermitente o por el contrario es progresiva, que esta última situación nos va a hacer pensar más en una organicidad. Si el paciente tiene una historia de pirosis crónica, es decir, de síntomas de reflujo, en cuyo caso podemos estar ante un caso de una estenosis péptica como complicación del reflujo, o en su defecto una alteración motora vinculable al reflujo gastroesofágico. Si el paciente ha estado tomando drogas que pueden producir esofagitis por píldora, como por ejemplo alendronatos, etc. Si existe una historia de enfermedad del tejido conectivo, que uno la puede explorar a través de la fascio, si el paciente tiene manifestaciones tipo Raynaud, etc. Y por último, si el paciente es inmunocompetente o está inmunosuprimido, en cuyo caso podemos tener alguna complicación infecciosa del esófago. Esta disfagia entonces puede ser orofaringia o de transición, o esofágica o de transporte, y es importante que en esta última situación clínica, la esofágica o de transporte, la debemos clasificar en dos grandes grupos: aquella orgánica y la funcional. Y esta discriminación es sumamente importante porque actúa como si fuera un test diagnóstico, ya que tiene una capacidad de discriminar esta situación clínica con un 80% de probabilidades, de tal forma que saber si la disfagia tuvo un comienzo gradual o repentino podría ser orgánica. En cambio, la funcional usualmente el comienzo es gradual. Si la disfagia es progresiva, nos hace pensar en organicidad, mientras que la funcional es no progresiva, sería intermitente. La funcional en relación a la orgánica, que es más constante. La primera, la orgánica, da un compromiso del estado general inicialmente, y la funcional puede existir con o sin compromiso del estado general, y si es con compromiso del estado general es tardíamente, no al inicio. La orgánica comienza con una dificultad para ingerir sólidos y luego líquidos, mientras que la funcional es para sólidos y líquidos en forma intermitente, además que se alivia con maniobras tales como elevar los hombros o tirar los hombros hacia atrás, y empeora con la ingesta de líquidos fríos y ante situaciones de estrés.
acá tenemos algunas causas de disfagia orofaringia, donde tenemos el divertículo de Schenker, distintas tumores de la región, así como producto de resecciones quirúrgicas o anillos y barras altas, tales como las membranas del Plummer-Vinson, pacientes que han tenido radiación por algún tumor que deja estas consecuencias, así como entidades benignas como los osteofitos propios de complicaciones de artrosis o algún tipo de anormalidad ósea, o las tiromegalias. Y después existen una serie de enfermedades, ya no tan anatómicas como las anteriores, sino que son enfermedades neuromusculares que alteran la función, donde el accidente cerebrovascular es una de las más importantes, como así también una serie de manifestaciones neurológicas. Las miopatías, la tirotoxicosis y el hipotiroidismo son las más importantes, junto por supuesto con la miastenia gravis, que hay que pensarla también en estos casos. Por otro lado, las disfagias orgánicas pueden ser la consecuencia de lesiones estructurales intrínsecas, sean estas por estenosis péptica o por anillos de Jasky, o distintos tipos de tumores benignos o malignos, o alguna hernia hiatal voluminosa que pueda inducir el síntoma, compresiones extrínsecas por estructuras vasculares, tumorales o por alguna consecuencia quirúrgica que pueda inducir esto, distintos tipos de inflamaciones de la mucosa, de esofagitis, de distintos causales, sea cáustica, infecciosa, por reflujo, etc. Y después de excluir estas enfermedades, uno debe pensar también que existen una serie de trastornos motores, sean estos primarios, como la calasia, que es el más importante, o secundarios, donde las enfermedades del tejido conectivo son las más importantes, aunque también uno debería considerar la diabetes, alcoholismo, etc. Dentro de los métodos de diagnóstico existen métodos para ver la forma y para estudiar la estructura, que son los métodos denominados morfológicos, y luego los funcionales, para ver, como el nombre lo indica, la función. Dentro de los primeros, la radiología, con o sin estudio del vaciamiento esofágico cronometrado, para ver ya en ese caso la función del órgano, son los más apropiados, y la endoscopía es el otro método. La ecoendoscopía, tomografías, etcétera, se piden en forma muy de vez en cuando, pero no en forma permanente. Los estudios morfológicos habituales son la radiología y la endoscopía. Los métodos funcionales, el método más importante es la manometría, pudiendo en algunos casos de reflujo ser complementado con estudios de monitoreo de pHimetría o impedanciometría con pH de 24 horas. En el caso de la radiología, es una prueba muy interesante que nos permite ver mejor que la endoscopía todo lo que tenga que ver con las formas. Por ejemplo, una hernia hiatal, el volumen, si es reductible o no reductible, si tiene un componente paraesofágico, etc. Los divertículos que nos permiten adecuadamente evaluarlos, y si existe una estenosis, saber cuál es la longitud de la misma, para luego poder planear una muy buena estrategia y el tipo de dilatador a utilizar durante un procedimiento endoscópico. La videodeglución es el otro tipo de radiología, que es la forma en la que se evalúa el componente orofaríngeo, o sea, las disfagias orofaringias. El método de estudio morfológico y funcional de esto es la videodeglución. Por supuesto que la radiología nos da de tórax alguna información, fundamentalmente para evaluar si existió un compromiso pulmonar producto de aspiraciones por el contenido retenido dentro del órgano, como así también la falta de cámara gástrica y el diámetro mediastínico vinculable al megaesófago pueden ser elementos también que nos induzcan a pensar en, por ejemplo, este caso que sería una complicación de una calasia. En estos casos vemos la radiología, donde recordemos que una entidad, por ejemplo, como la calasia, que vamos a ver posteriormente, tiene un síndrome radiológico. El síndrome radiológico es un cuadro de una radiografía que es bastante típica de acalasia, y nos va a permitir también evaluar adecuadamente qué grado de acalasia tiene y poder saber cuál es el pronóstico, cuál es la mejor terapéutica, la evolutividad de la enfermedad, etc. En el primer caso, a la izquierda
esófago y tenemos un canalito que conecta con el estómago que justamente o está traduciendo la dificultad en vaciar el órgano. Vemos arriba un nivel hidroaéreo producto de la retención de alimentos o de la dificultad de vaciar, del órgano, y a la derecha vemos un estudio radiológico, que en este caso del mismo paciente, que ya tiene un megaesófago, un grado 2 de enfermedad, y podemos ver las mismas características, solamente que con un esófago más dilatado y con una dificultad clara en la motilidad del cuerpo del esófago. Pero esta radiología también nos sirve, como vemos a la izquierda, para evaluar imágenes pseudodiverticulares o diverticulares propiamente dichas, o como vemos a la derecha, un esófago rizado, un esófago con una motilidad bien caprichosa, que es típico de los procesos espásticos, dentro de los cuales en este caso es una acalasia de tipo espástica, como vamos a ver en este punto posteriormente, y una unión gastroesofágica con un canalito también. Dentro de la otra evaluación, que es la endoscópica, nos va a servir fundamentalmente para evaluar mejor la mucosa, para tomar biopsias y por supuesto para resolver algún aspecto terapéutico, la extracción de cuerpo extraño y realizar una dilatación a su través, un POEM, como vamos a ver, etc. En este caso vemos una radiología a la izquierda con un anillo de Jasky, donde vemos claramente, donde marcan las flechas, la fibrosis, esa que nos permite el diagnóstico de esta situación clínica, que puede dar una disfagia muy intermitente por un problema no de relajación del esfínter, sino que de apertura de la unión gastroesofágica producto de la fibrosis. Y a la derecha vemos que también con la endoscopía podemos ver este anillo por encima de una hernia hiatal inducido por reflujo gastroesofágico. En esta otra, a la izquierda, vemos una radiología donde hay una estenosis péptica, y a la derecha vemos esa misma estenosis infranqueable con el endoscopio, con un gran componente inflamatorio producto de una esofagitis severa y una estenosis por debajo de la misma. La radiología nos permite ver esa estenosis excéntrica de bordes regulares y nos va a permitir hacer un apropiado toma de estrategia para ver cómo vamos a hacer cuando hacemos la endoscopía, con qué vamos a dilatar ese órgano estenosado. En el caso siguiente vemos una estenosis también, pero ya más anfractuosa, de bordes irregulares, no excéntrica, con doble tinte, que nos hace pensar en un proceso maligno, que lo vemos perfectamente a la derecha con la endoscopía, donde claramente es una lesión infiltrante y ulcerada, que la endoscopía nos va a permitir biopsiar y evaluar adecuadamente para el tratamiento oportuno. También nos permite evaluar muy bien los distintos grados de esofagitis, que a veces la misma inflamación, aunque no haya estenosis, puede dar dificultad en el trago, dar disfagia, y la endoscopía para valorar la mucosa, dijimos, es claramente superior. Acá podemos ver distintos grados de esofagitis, de las más leves a las más severas. También podemos evaluar esofagitis infecciosa, como en este caso de candidiasis esofágica, en un paciente inmunocomprometido donde tiene una severa esofagitis candidiásica, que también nos va a permitir hacer una evaluación histopatológica de esta situación. O en este otro caso, donde existen úlceras bien circunscriptas, de bordes más rojizos, en un caso de citomegalovirus, de un paciente también inmunocomprometido y que está dando odinofagia, de tal forma que la disfagia, con o sin dolor, con o sin odinofagia, es algo perfectamente evaluable endoscópicamente, la mucosa y del esófago, y fundamentalmente nos va a permitir, además de su evaluación, hacer o realizar la oportuna y adecuada toma de biopsias. En este otro caso tenemos un esófago con contracciones simultáneas, que es bastante característico, esto y otros signos radiológicos de esofagitis eosinofílica, y a la derecha vemos ese infiltrado eosinofílico típico que vemos por campo
apariencia endoscópica, pero también muchas veces pulsa con una apariencia endoscópica normal y el diagnóstico es a través de las biopsias de tercio inferior y medio del esófago en forma apropiada, no menos de 8 a 10 biopsias en trastos separados para poder establecer el diagnóstico.